Muy buenas noches con todos los asistentes. Sean bienvenidos al acto de lanzamiento del libro Los indígenas del Ecuador, que presenta un perfil educativo y social de Statius Steph. Mi nombre es Talía Cordero, estudiante universitaria y miembro de la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, y tengo el gusto de acompañarlos como moderadora de este encuentro. Antes de iniciar, eh, con esta presentación me es grato compartir con ustedes algunos aspectos centrales de la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, CESAL, constituida en noviembre del 2018 y que tiene como principal objetivo contribuir a la difusión de los conocimientos sociales de la región y del mundo. No somos una empresa mercantilista con ánimo de lucro. Nuestras publicaciones son de acceso abierto y gratuito, a la vez que intentamos generar espacios de comunicación académica y científica, fomentar la producción de jóvenes escritores e investigadores consolidados en las diferentes disciplinas, cumpliendo con todos los parámetros establecidos y criterios sustentados en el rigor científico y profesional. Dicho esto, damos inicio al evento de esta noche. Antes de dar paso a la primera intervención, como es costumbre de la casa, después de las participaciones de nuestros invitados, se abrirá un espacio destinado a los asistentes que deseen participar de la misma, a través de preguntas, comentarios, valoraciones, etcétera, que pueden realizar bien directamente por medio del micrófono o mediante el chat de Zoom o a través de Facebook Live. Asimismo, agradeceríamos mantener el micrófono desactivado para evitar cualquier interferencia e interrupción. Desde ya, muchas gracias. Iniciamos entonces esta presentación. Tengo el inmenso gusto de dar paso a la intervención de Luis Germán Flores Bonilla, Quichua Otavalo, docente, investigador y director de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación, UNAE. Actualmente es doctorante en Educación Superior Universitaria en la Universidad Abierta Interandina, UAI, Universidad Austral, UA y Universidad Nacional de Río Negro, UNR, Argentina. Bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Talía, por la presentación y también gracias al autor del libro, a Stefos, este libro que se denomina Los indígenas del Ecuador, perfil educativo y social, y que me había pedido que pueda escribir el prólogo de este importante libro. Y estaba dando algunas vueltas para ver por dónde puedo hacerlo y salió, creo, digamos, pensando en cómo está el tema de la educación intercultural en el país y a través de eso empatar con los datos que genera este libro, ¿no? Entonces, el sistema educativo en lo referente a lo que es a la educación básica y bachillerato en el Ecuador se divide en dos subsistemas, ¿no? En el sistema hispano y en el sistema intercultural bilingüe. Pero esta división inició en 1988, cuando se institucionaliza por primera vez en el Ecuador la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, que se denominaba DINEIB, mediante un decreto ejecutivo en noviembre de ese año, ¿no? Entonces, esto lo que hizo es reformar el reglamento general a la ley de educación. Con esto se institucionalizaba la educación intercultural bilingüe, dando paso entonces, o refiriéndonos principalmente a las experiencias educativas que empezaron en el Ecuador con lo que serían las experiencias educativas de Dolores Cacuango en el siglo pasado. Estamos hablando de año 1940, ¿no? Entonces, en función de eso, comienza la institucionalización. Pero a partir del año 2011, con la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, la LOEI, ¿no?, da paso a otra fase que divide de igual manera en dos subsistemas el sistema educativo. Ahora sería el sistema intercultural y el intercultural bilingüe.
que hace énfasis en la importancia de asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural, ¿no? Con lo que da a entender que todo el sistema de educación es intercultural y será bilingüe, en cambio, en los territorios donde se hable una lengua de pueblos y nacionalidades. Por tanto, las experiencias educativas o las experiencias educativas desde los pueblos y nacionalidades que empezó, como habíamos mencionado, en Hacienda de Pesillo en la década de los 40 del siglo pasado en Cayambe, con las escuelas clandestinas de Dolores Cacuango, esto fue visto como un hito nacional en las luchas reivindicativas por la educación para los pueblos indígenas. A esta misma experiencia se suman otras experiencias particulares provenientes de la Iglesia protestante, la Iglesia católica, y podríamos mencionar el Instituto Lingüístico de Verano, la Misión Andina y otros que estuvieron acá, y también las experiencias de la cooperación internacional, y ahí recordemos GTZ y otras cooperaciones que estuvieron también acá, ¿no? Por tanto, la institucionalización de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe tiene como referente estas experiencias educativas previas y surge de la mano del Ministerio de Educación, y esto es lo fundamental. Bajo la gestión autónoma, recuerden que era autónoma, del movimiento indígena liderado en ese tiempo entonces por la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Entonces, era de manera autónoma administrado o gestionado por la CONAIE todo el sistema de educación intercultural bilingüe en el país. Por tanto, la interculturalidad vista desde el movimiento indígena surge desde las reivindicaciones y luchas, y de ahí que la cuestión del Estado o lo que hace es más bien el movimiento indígena cuestionar al Estado, debido a que promueve con la interculturalidad el diálogo de saberes, de pensamiento, de conocimientos, nuevas epistemologías, la espiritualidad y de construir una sociedad intercultural. Allá iba el tema de la educación intercultural. Por tanto, con la creación de la IDINEIF y la implementación de la educación intercultural bilingüe, da inicio al fomento de una nueva política educativa en el país y un nuevo currículo, ¿no es cierto?, conforme a las exigencias que hacían en este tiempo las comunidades indígenas, dando origen entonces a lo que ahora se denomina el modelo del sistema de educación intercultural bilingüe, o denominado también MOSEIF, que surge en el año 93 y es ratificado este modelo, el MOSEIF, en el año 2013. Por tanto, una de las cosas que dice el movimiento indígena es que la implementación de este modelo tiene una desventaja sustancial. Y esa desventaja sustancial es la carencia de materiales, ¿no?, e infraestructura adecuada donde se encuentran las poblaciones indígenas. Hay el modelo de educación intercultural bilingüe, hay las escuelas de educación intercultural, pero esta carencia de materiales, de infraestructura y de docentes capacitados hace que la educación en estas se vea también amenazada, y que los datos lo demostrarán, ¿no? En el año 1994, señala entonces la DINEI, pese a ser un avance importante y una conquista histórica para los pueblos y nacionalidades indígenas, atraviesa serios problemas financieros, es decir, no hay presupuesto, y de funcionalidad, porque tampoco es que estaban totalmente autónomos, ¿no? Debido a al limitado apoyo económico, al excesivo control administrativo que generaba este Estado uninacional, dice la CONAIE, y la falta de una política educativa clara y democrática. Por tanto, el uso de esta categoría intercultural en el Ecuador tiene dos vertientes. Una que nace desde el movimiento indígena como parte de una lucha histórica, y por otro lado, como respuesta del Estado que reforma la Constitución de 1983 cuando dispone que en los sistemas de educación que se desarrollan en las zonas de predominante población indígena se utilice como lengua principal de educación el quichua o la lengua de la cultura respectiva, y el castellano como lengua de relación intercultural.
Para el Estado, por tanto, la interculturalidad, o visto a ese otro indígena, es que la interculturalidad es un problema indígena y no un problema de toda la sociedad en su conjunto. Por eso es que para 1998, la Constitución, ¿no?, de ese momento incorpora, porque tiene asambleístas indígenas también, incorpora el tema de los derechos colectivos. Y en cuanto a la educación, intercultural menciona que es un derecho irrenunciable de las personas y es además, o tiene que ser además, una área prioritaria para inversión pública. Por tanto, también se dice que el Estado debe impulsar o impulsará la interculturalidad. Por tanto, será laica y obligatoria hasta el nivel básico y gratuito hasta el bachillerato. Por tanto, formulará programas y proyectos para erradicar el analfabetismo y fortalecerá en las zonas rurales conforme a la diversidad del país. El Estado garantizará el sistema de educación intercultural bilingüe, menciona el artículo 69 de la Constitución del año 1998. Una década más tarde, en el año 2008, en cambio, la Constitución vigente declara al Estado como plurinacional e intercultural. El artículo 1 menciona, ¿no es cierto?, cuando dice que el Estado es plurinacional e intercultural. Y además menciona el derecho de las comunidades y pueblos y nacionalidades. Y ahí, en estos derechos se plantea desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe con criterios de calidad. Óigase, dice criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad del país, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna, es decir, hay que pensar en la formación de docentes para este sector. La administración de este sistema será colectiva y participativa con alternancia temporal y espacial basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas. Y en esta misma constitución, en el régimen del buen vivir, se ratifica mencionando que el sistema de educación integrará una visión intercultural, ahora ya está hablando de todo el sistema, ¿no? Y que el Estado garantizará el sistema de educación intercultural bilingüe con respecto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Pero de esto han pasado más de 3 décadas, ¿no es cierto?, de tensión desde cuando se crea el sistema de educación intercultural bilingüe en el país, ¿no? Ha habido una tensión constante desde la institucionalización de la educación intercultural bilingüe, así como el progresivo avance de la garantía de derechos en las constituciones para los pueblos indígenas. Sin embargo, y esto es lo lamentable, los indicadores sobre la situación socioeducativa de las poblaciones indígenas no se presentan halagadores. Y esto es lo lamentable después de tener todos estos avances que en los datos que menciona en el texto no se ven nada halagadores, ¿no? De ahí la importancia del presente libro, Los indígenas del Ecuador, perfil educativo y social, que nos muestra el profesor Stefos, ¿no? Los datos estadísticos de aquí, de este libro, desnudan la realidad educativa y social en el que están inmersos la población indígena, ¿no? Y ahí nos muestran datos de educación, nos muestran datos tanto de primaria, secundaria, superior, datos de pobreza, de acceso a servicios, ¿no es cierto? Y estos datos de este estudio, ¿cierto?, lo que debe permitir es salir de este abandono y de la exclusión. Urge, por tanto, ¿no es cierto?, que se tomen decisiones, pero mirando hacia atrás, hacia el trabajo que inició Dolores Cacuango, que hemos mencionado, al fundar las primeras escuelas bilingües y la lucha incansable que ha sido por el tema de la educación, y sea también el pretexto, porque estamos justamente arrancando el diseño de las lenguas indígenas para plantear acciones a mediano y largo plazo, con la finalidad de revertir esta situación después de lo que en 1988 iniciamos en el Ecuador,
la educación intercultural bilingüe y los datos que nos generan no son los que hubiésemos querido escuchar. Y por eso creo que este libro es un aporte para la reflexión, tanto académica, pero también para la construcción y diseño de políticas públicas. Y esos datos más bien dejo para que sea el propio autor, ¿no es cierto?, que nos muestre en qué condiciones nos encontramos la población indígena en nuestro perfil socioeducativo en el país. Felicito al autor por este libro o por este importante aporte hacia conocer la realidad en la cual viven la población indígena. Muchas gracias. Gracias, Germán Flores, por su intervención. Ha llegado el momento central de este evento, con la intervención del autor de este libro, Statius Stefos. Nacido en Grecia, es presidente de la Fundación Helénica Ecuatoriana Prometeo y profesor titular principal de la Universidad Nacional de Educación. Tiene PhD del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Enseñanza Primaria de la Universidad de Egeo. Fue rector de la UNAE, virector académico, coordinador académico de grado, director de calidad y evaluación interinstitucional y delegado de la Asamblea Nacional del Ecuador para reformas de las leyes orgánicas de educación. Tiene usted la palabra. Bienvenido, Estefan. Gracias, Talia. Muchas gracias. Inicialmente, quiero agradecer a la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina y especialmente al director de la editorial, José Manuel Castellano, por todo ese trabajo que hicimos juntos. Fue un trabajo enorme para presentar hoy este libro. También debo agradecer a mi colega y amigo Germán Flores por el brillante prólogo. Germán es una persona que conoce muy bien qué pasa en los pueblos indígenas del Ecuador y se ve, vale la pena a la gente que nos está escuchando hoy leer el prólogo. Es un prólogo brillante. A Talia Cordero, debo agradecer a Talia Cordero por la moderación de hoy y también a toda la gente que nos está escuchando, la gente que está aquí, Karina, Mauricio, mi hermano Felipe, la gente que nos está escuchando por Facebook, por YouTube, o nos van a ver los próximos días. La pregunta principal es, ¿por qué? ¿Por qué escribí este libro? ¿Por qué escribí este libro? Eso es realmente eso que vale la pena. Las organizaciones internacionales, ONU, UNICEF, etc., también la misma Constitución del Ecuador, la ley orgánica de educación intercultural, es la ley para ellos que no viven en Ecuador, es la ley que realmente es la ley principal para la educación básica, para el bachillerato, etcétera, del país. ¿Qué dicen todos ellos? Que la educación es un derecho fundamental. ¿Para quién? Para todos los seres humanos, todos. Es derecho fundamental. También nosotros que trabajamos en la evaluación educativa, conocemos que uno de los indicadores para evaluar el desarrollo de un país es la educación. Entonces yo hice ese trabajo para ver qué pasa con los indígenas del Ecuador. ¿Qué pasa? Con fichas, con datos. Eso que dijo Germán. ¿Por qué Germán habló tanto sobre la legislación aquí en Ecuador? Legislación para apoyar a los indígenas. ¿Por qué? ¿Por qué existe tanta legislación para apoyar con los indígenas? Porque si vamos, y ahora vamos a hablar poquísimo, no mucho, a mí no me gusta hablar poquísimo, pero mucho, pero con fichas, con datos. Si vamos a la edad de los abuelos, ¿y quiénes son los abuelos? Ellos que tienen 65 años y más. Ok, los abuelos indígenas. En este grupo de edad, 65 años y más, el 55 y más. 50 es más que la mitad, para no utilizar porcentajes. De esta gente,
no tienen ningún nivel de instrucción. Por palabras cotidianas significa que no fueron nunca a la escuela, más que la mitad. ¿Dónde está el derecho fundamental? ¿Dónde está? Ahora, hablando sobre Ecuador, debo aclarar que Ecuador, y para mí es un orgullo vivir en un país que logró esta cosa, que les voy a contar ahora, en la edad de la básica, educación básica aquí en Ecuador es de la edad de 5 a 14, más o menos. Mónica lo conoce mejor, que es directora en una de las más grandes escuelas del área que estamos trabajando, que es las dos provincias más o menos de Cañar y de Azuay. Ahora, en la básica, los indígenas, alumnos indígenas, edad de 5 a 14, el 95%, lo digo una vez más, asisten a clases. Eso no fue fácil. El país tenía que utilizar toda esa legislación que dijo Germán para lograr esta participación. Pero eso no significa que ya hay una solución. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si vamos, porque a mí me gusta siempre utilizar rangos de edad, por ejemplo, que es el rango de la básica, el rango de edad del bachillerato, de la universidad. Si vamos a esta edad que dicen hay organizaciones grandes internacionales que utilizan un rango de edad que lo llaman edad productiva, que es la edad que esperamos que alguien ya finalizó todos sus estudios y está trabajando, 25 a 64. Si vamos a este grupo de edad, los mestizos aquí en Ecuador, que es el grupo más grande, tienen un porcentaje enorme a nivel mundial, en comparación con países de Unión Europea, etcétera. Casi 20% de ellos, de los mestizos, tienen estudios universitarios. 20%. Pero si vamos a los indígenas, tienen 6%. ¿Por qué? ¿Por qué los mestizos tienen 20% y los indígenas 6%? Y les voy a decir por qué. Solo son pequeñas partes para ver por qué alguien tiene que leer este libro. Porque si vamos a la básica, vamos a la básica, y ver una cosa, la pobreza. Yo estoy trabajando con los derechos humanos muchísimos años. Y debo decirles, casi siempre, cuando algo pasa, atrás hay la pobreza. ¿Cuál es el porcentaje de estos niños pobres de la básica, de los indígenas? Indígenas. 65%. El 65% de los alumnos de la educación básica de los indígenas son pobres. Son pobres. ¿Y por qué? Nos van a escuchar también los europeos. Debo aclarar que en Ecuador, pobre significa que tienes un ingreso mensual, más o menos, depende porque cambia la línea de pobreza, más o menos, ingreso mensual per cápita, $85 o menos. Para comprender sobre qué hablamos. El 60% de los pobres son indigentes. ¿Qué significa indigente en Ecuador? $50 por mes o menos. Entonces esta gente que con toda legislación, y aquí tenemos que aclarar que la persona que hizo el prólogo, Germán Flores, es una persona que participó en la creación de las políticas, ya que no lo dijeron, pero fue viceministro aquí en Ecuador. Germán Flores conoce muy bien qué pasó y qué pasa. El 60%, como les dije, de los pobres son indigentes, con ingreso mensual $50 o más. Entonces ya podemos decir que ganamos la lucha de la básica. Pero después del bachillerato, ¿y cómo? Van a la universidad. Esa es la razón que tenemos 20% mestizos con estudios universitarios y solo 6 indígenas, solo 6%. La Constitución es muy clara. La Constitución dice
que es de la educación, es derecho fundamental para todos. No dice solo para aquellos que tienen dinero. Entonces, ¿por qué realmente se hizo ese trabajo de este libro? Para dar, como dijo Germán, a las personas que toman decisiones herramientas para tomar decisiones. Eso que pasa con el pueblo indígena no es percepción. Hay y tenemos que agradecer a todo el Ecuador por ese desarrollo. Les dije, los abuelos, 55% de los abuelos no tienen ningún nivel de instrucción. Porque ¿cómo se genera la pobreza? Y voy a decir solo una para cerrar eso, porque la idea no es hablar yo hoy, la idea es que la gente va a leer el libro. Esa es la razón. Debo decir una cosa general, más amplia. Los indígenas trabajan más que otros grupos. Que tenemos una variable, si estás trabajando, trabajan más y ganan menos. ¿Cómo se puede? ¿Cómo esta cosa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está justicia social? Trabajar más y ganar menos. Porque nosotros hacemos un análisis, no solo con la pobreza, con los ingresos, solo la básica. Voy a ser el último y voy a cerrar porque, como les dije, tiene que ser un incentivo para la gente para leer este libro. En la básica tenemos una variable, no utilizar la terminología nuestra, una pregunta. Si estás trabajando, el 18% de los niños de la básica, los indígenas, están trabajando. Trabajo, porque tenemos otra pregunta, ¿estás ayudando en tu casa? Eso no es ayuda en la casa, es trabajo. El 18% de los indígenas, alumnos de la básica, están trabajando. ¿Y qué les dije un poco antes? Que el 95% asiste, significa que hay un 5% que no asiste. ¿Eso qué significa? Que la mayoría de los indígenas de la educación básica, ojo, en Ecuador, alguien para trabajar tiene que tener 10, 15 años o más. Ellos son niños menores, de 5 a 14. La mayoría de los indígenas que están trabajando asisten a clases. Y aquí entra la UNAM, mi universidad, que es una universidad de educación. Y toda la educación. El docente, ¿cómo evalúa a este alumno que está trabajando? ¿Con qué criterios? ¿Es el mismo criterio que estás evaluando a los demás que no trabajan? Es la cruda realidad en este pueblo indígena. Este libro es un trabajo enorme que se hizo. Es un trabajo enorme. Espero que van a leerlo ellos, que van a tomar las decisiones. No, nada más, agradezco un montón. Gracias por su excelente intervención, Estefos. Anunciamos en este momento que a partir de ahora tienen ustedes en el chat del Zoom el link para la descarga gratuita del libro Los indígenas del Ecuador. Por otra parte, como es característico de cada uno de nuestros eventos, llegó el momento de ofrecer este escenario a nuestro querido público. Por tanto, abrimos el turno a los participantes de esta noche. Si desean participar, hagan suyo este espacio. Será para nosotros un gusto escucharlos. Tienen ustedes la palabra. José Manuel Castellano, tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias, Thalía. Muy buenas noches con todos y todas. Seré muy breve, ¿verdad? Porque yo creo que, bueno, las intervenciones han sido muy claras, muy directas. Tanto el prólogo presentado por Germán
que es el arma que contextualiza prácticamente lo que viene después, que es el libro, ¿verdad? Que son todos esos indicadores que algunos, muy pocos, ha utilizado Estefo para provocar la motivación de la lectura del mismo, ¿verdad? Y bueno, es un trabajo sin duda, Estefo ya lo ha señalado, no hace falta que volver a insistir en el tema, pero son unos indicadores fundamentales que están en manos de los que tienen la capacidad y la decisión para actuar, ¿no? Independientemente de que sea un libro que nos sirva a todos para ubicarnos, contextualizarnos en una realidad con respecto a los pueblos indígenas, en ese perfil social y educativo, también es un instrumento fundamental y básico a la hora de tomar decisiones justas y adecuadas, ¿no? Simplemente eso, felicitar a Germán por ese prólogo que yo creo que compenetra perfectamente el libro producto de ese intenso trabajo estadístico, ¿no? Realizado por Estefo. Y nada, animarles, ¿verdad? Acceder, porque como ya ha comentado Talía, ¿verdad? Estas publicaciones de CESAL pues están a disposición de toda la ciudadanía mundial sin ningún tipo de obstáculos, ¿no? Es decir, la descarga es gratuita, ¿no? Por lo tanto, mis felicitaciones, Germán, por ese prólogo, Estefo, por ese ingente trabajo y la importancia y la trascendencia que debe tomar, ¿verdad? Ese trabajo, porque yo creo que es el primer paso, esos aportes que tú nos ofreces, ¿verdad? Ahora esperemos, ¿verdad? Que sean escuchados, sean analizados, sean estudiados y provoquen la toma de medidas para justamente establecer, pues, con plena justicia de los pueblos, hay que decir que son varios pueblos indígenas, ¿no? En Ecuador, ¿no? Unos 15, pues bueno, una reivindicación histórica que está ahí, que continúa ahí, y que se merecen, evidentemente, equiparar esos derechos al resto de la ciudadanía, ¿no? Y también felicitar a esta joven estudiante universitaria, Talía Cordero, por la moderación del acto, ¿no? Un abrazo y saludos para todos. Buenas noches con todos. De pronto quiero intervenir. Buenas noches, claro que sí. Bienvenida. Primero felicitar a Estefos por su aporte investigativo, a José Manuel, que siempre está aportando a la ciencia a través de su editorial, a Germán, que realmente dio un prólogo muy importante, y a todos los presentes. Yo creo que con las palabras de Estefos nos incentivaste a leer tu libro. La población indígena es una población que siempre estuvo históricamente excluida, pero a pesar de aquello, los resultados que tú has visto, ahora tenemos una inclusión en la educación básica de un 95%, a pesar de que muchos de esos niños tienen que trabajar, y creo que se deben generar políticas públicas para que esta realidad cambie, a pesar de que ha cambiado ya un poco, pero todavía nos falta mucho que trabajar. Creo que en el bachillerato es otra realidad, ya la población indígena no accede en ese porcentaje que la educación general básica, entonces son datos importantes que el Ministerio de Educación debería considerar para que esa población indígena cada día vaya accediendo más a la educación, ya que la educación es un derecho, como tú lo dijiste, es un derecho que está plasmado en la Constitución de la República, y es importante que todas las personas accedan con la misma calidad y en las mismas condiciones. Si hablamos de universidad, la población indígena accede en un porcentaje muy bajo, y ese porcentaje bajo de pronto no termina la carrera justamente por las condiciones en las que ellos acceden a la universidad. También es importante generar
generar esas políticas que permitan esa permanencia de los estudiantes indígenas que están en otras condiciones a los mestizos, puesto de que la parte económica no es la misma. Como tú decías, de pronto trabajan el doble y reciben la mitad. He tenido la oportunidad estos días de trabajar con personas indígenas por temas políticos y realmente admiro en ellos la capacidad de organización. Yo creo que son un referente. Creo que más bien usted, o sea, con el apoyo de las políticas que se generen, ellos van a salir muy adelante. Realmente felicitaciones nuevamente por este apoyo. Una lucha tan importante y simbólica para todos. Agradecemos a cada uno de ustedes por su participación y asistencia en este acto y reiteramos nuestras felicitaciones al presentador y autor de este maravilloso libro con el deseo de volver a reencontrarnos nuevamente. Ha sido todo un placer acompañarlos. Una excelente noche para todos y todas. Creo que Felipe quiere decir algo. Muchas gracias, Estefus. José Manuel, distinguido doctor Germán Flores, a la señorita moderadora, realmente que de alguna manera nos quitan la venda de los ojos, que no nos permiten ver la realidad fundamentalmente del sistema educativo. Creo que la investigación científica de Estefus es un aporte fundamental para conocer la realidad, vuelvo a repetir, profunda de nuestro proceso educativo, que históricamente ha sido cicatero con el sector indígena, como ya lo ha manifestado este aporte tal, fundamental, como tú dijiste, para que las autoridades de carácter científico, pero sobre todo de la educación, una educación con equidad, una educación justa, una educación para todos, una educación que reivindique a los olvidados de siempre, se vuelve fundamental. Yo quiero expresar con toda la fraternidad mi felicitación sincera al autor, a Estefus, por este nuevo aporte, precisamente para conocer la realidad social de nuestro país, y creo que Estefus va haciendo esa especie de maestro, de Diógenes, que nos ilumina estos oscuros panoramas sociales y que nos permite tener conciencia de la realidad tan injusta, tan inequitativa y tan dura que lamentablemente sigue viviendo nuestra sociedad. Fundamentalmente los marginados, el sector indígena, que lamentablemente para quien tenemos una deuda histórica. Gracias a José Manuel por siempre ese aporte, por ese trabajo intelectual tan productivo, tan trascendente. Creo que ha sido una noche muy fructífera para todos. Muchas gracias. Gracias a usted por su excelente participación.
Bueno, de esta forma, muy agradecidos, como ya se mencionó, con esta excelente obra, invitándoles a todos y cada uno a aprovechar al máximo tan valioso producto que hoy exponen al Ecuador y al mundo entero. De esta forma finalizamos este valioso encuentro. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.